Capítulo 5. La sacralidad de la personalidad. Estos principios, es decir, autoridad y docilidad, están limitados por el respeto debido a la personalidad de los niños, que no debe ser invadido ni por el uso directo del miedo o del amor, la sugestión o la influencia, ni por el juego indebido con cualquier deseo natural. La gente tiende a usar a los niños como fichas en un juego, para moverlos de un lado a otro según el capricho del momento. Nuestra imperiosa necesidad hoy en día es menos la de un mejor método de educación que la de una concepción adecuada de los niños. Niños simplemente como seres humanos, ya sean brillantes o torpes, precoces o retrasados. Las cualidades excepcionales se cuidan por sí mismas y lo mismo hace la inteligencia deficiente, y ambas comparten con el resto todo lo que se afirma de ellas en los capítulos anteriores. Nuestra tarea consiste en descubrir cuán grande es el misterio de una persona cua persona. Toda acción surge de las ideas que albergamos, y si reflexionamos debidamente sobre la personalidad, llegaremos a percibir que no hay mayor ofensa que mutilar, aplastar o subvertir cualquier parte de una persona. Tenemos muchas maneras ingeniosas, por no decir cariñosas, de hacerlo. Todas ellas basadas más o menos en ese egoísmo que nos persuade de que nuestra superioridad es proporcional a la dependencia de un niño, que todo lo que hacemos por él es por nuestra gracia y favor, y que tenemos derecho, ya sea como padres o maestros, a hacer lo que queramos con lo nuestro. Hemos considerado que, en la estimación divina, el estado del niño es superior al nuestro, que nuestro llegar a ser como niños pequeños, antes que para ellos el llegar a ser como hombres y mujeres adultos, que las reglas que recibimos para la crianza de los hijos son, en su mayor parte, negativas. No debemos despreciarlos ni estorbarlos. Dejad a los niños, ni ofenderlos con nuestra torpeza de acción y falta de reflexión. Mientras que el único precepto positivo que se nos otorga es alimenten, que debería traducirse como apacienten a mis corderos, colóquenlos en un lugar con un abundante alimento. Una maestra de una escuela municipal de Yorkshire traduce este precepto como: los había dejado en el pasto y, al volver, los encontré alimentándose. Es decir, había dejado una clase numerosa leyendo una lección determinada y, a su regreso, los encontró todavía leyendo con entusiasmo y satisfacción. Máxima reverentia debetur pueris tiene un significado más amplio del que generalmente se le atribuye. Lo entendemos como que no debemos hacer ni decir nada indecoroso delante de los jóvenes, pero ¿no incluye también un estudio profundo y reverente de las propiedades y posibilidades presentes en un niño? No debemos alarmarnos ante un programa tan amplio. El vicio que nos estorba en la educación de los hijos es aquel que tan duramente censura el Evangelio. No somos simples, actuamos nuestros papeles y jugamos de forma ilícita, guiados por motivos. Quizás, después de todo, el motivo pedagógico menos reprensible sea el más condenado, y el terrorismo del señor Craig David Copperfield podría producir un historial gris en comparación con la negrura de métodos más sutiles de socavamiento de la personalidad. Solo podemos referirnos a algunos de ellos, pero una parte puede representar el todo. Para la acción del miedo como motivo rector, no hay nada mejor que releer a nuestro David Copperfield, un gran tratado educativo, y estudiar al señor Krill en detalle para el terrorismo en el aula y al señor Murdstone para el mismo vicio en el hogar. Pero, ¿será por la influencia de Dickens? El miedo ya no es la base reconocida de la disciplina escolar. Tenemos métodos más sutiles que los meros terrores de la ley. El amor es uno de ellos. La persona de personalidad cautivadora atrae a sus alumnos o a los suyos que harán cualquier cosa por él. Son cariñosos y entusiastas en todos sus caminos.
dóciles hasta el punto donde la personalidad se sumerge y viven de las sonrisas. Perecen en las miradas desviadas del maestro adorado. Los padres observan con una sonrisa y piensan que todo está bien, pero Bob o Mary están perdiendo el tiempo de crecimiento que deberían formar una persona autosuficiente y autocontrolada. Y se están convirtiendo día a día en un parásito que solo puede ir por donde lo lleven, presa fácil de fanáticos o demagogos. Este tipo de intromisión en el amor de los niños ofrece como motivo: haz esto por mí. Se debe evitar el mal para no afligir al maestro. Se debe hacer el bien para complacerlo. Para este fin, el niño aprende sus lecciones, se comporta correctamente, muestra buena voluntad, desarrolla todo un catálogo de virtudes escolares y, sin embargo, su carácter se está socavando. La sugestión actúa con mayor sutileza. El maestro domina la gama de motivos que influyen en la naturaleza humana y cada sugerencia va dirigida a uno u otro de ellos. Puede que no utilice las típicas sugestiones infantiles de paletas o caramelos, pero en realidad las emplea si se expresan en valores más espirituales, sugestiones sutilmente aplicadas a la idiosincrasia de un niño determinado. La sugestión es demasiado sutil para ser ilustrada con ventaja. El doctor Stephen Paget sostiene que debe usarse solo como un cirujano usa un anestésico, en pequeñas dosis, pero es un instrumento fácil de manejar y la sugestión irreflexiva influye en la mente de un niño como el viento en una veleta. Inestable como el agua, no sobresaldrás. Es el destino del desafortunado niño, pues ¿cómo es posible que la estabilidad mental y de carácter evolucione bajo un juego continuo de sugestiones cambiantes? Pero esto, se dirá, es cierto en el caso de la sugestión irreflexiva. ¿Qué tal un tren cuidadosamente dispuesto que lleve a todos en la misma dirección para producir perseverancia, franqueza, valentía, alguna otra virtud excelente? El niño está aún peor en tal caso. Esa virtud en particular se vuelve detestable. Ninguna otra virtud le atrae y no adquiere fuerza para valerse por sí mismo, sino que espera en todos los impulsos del exterior. Quizás el mayor peligro que conlleva esta práctica es que cada sugestión recibida deja a la persona expuesta a la siguiente y a la siguiente. El debido respeto por la personalidad de los niños y el temor de incapacitarlos para dirigir sus propias vidas nos harán cautelosos al emplear un medio tan peligroso, por muy bueno que sea el fin inmediato. Semejante a la sugestión es la influencia, que actúa no tanto mediante palabras bien dirigidas o acciones incitadoras, sino mediante una especie de atmósfera que emana del maestro y envuelve al alumno. A finales del siglo pasado, se escribieron libros benévolos sobre la belleza de la influencia, el deber de la influencia, el estudio de los medios de influencia, y se educó a los niños con la idea de que influir conscientemente en otras personas era un deber moral. Sin duda, dicha influencia es inevitable. Debemos influirnos mutuamente, no tanto por lo que hacemos o decimos, sino por lo que somos. Y hasta ese punto, la influencia es natural y saludable. La absorbemos de personas reales e imaginarias y nos mantenemos fuertes y rectos gracias a corrientes y contracorrientes de influencia no estudiada. La indiferencia ante la influencia única, firme y persistente es un asunto diferente. Y la colegiala que idolatra a su maestra, el niño que venera a su maestro, se ven privados de la oportunidad de una vida libre e independiente. Su personalidad no logra desarrollarse y sale al mundo como una planta parásita, aferrándose siempre al apoyo de algún personaje más fuerte. Hasta ahora hemos considerado formas incidentales de transgredir los derechos de personalidad de los propios niños, pero tenemos formas más generalizadas, aunque menos perjudiciales, de obstaculizar el crecimiento intelectual y moral. Nuestra ética escolar se basa y nuestra disciplina escolar se apoya en un juego indebido con ciertos deseos naturales.
Vale la pena reflexionar que la mente también tiene sus apetitos, mejor conocidos como deseos. Es tan necesario que la mente se alimenta, crezca y produzca como que estas cosas le suceden al cuerpo. Y así como el cuerpo no se molestaría en alimentarse si nunca tuviera hambre, la mente tampoco recibiría lo que necesita si no fuera porque ciertos deseos requieren ser satisfechos. Por lo tanto, los maestros de escuela no se equivocan al basar su práctica en los deseos cuya función misma parece ser la de nutrir la mente. Donde erramos los maestros es al estimular los deseos equivocados para lograr nuestro fin. Existe el deseo de aprobación que incluso un bebé muestra. No es feliz a menos que su madre o niñera lo aprueben. Más tarde, este mismo deseo le ayuda a ganar una suma, subir una colina, traer a casa una buena nota de la escuela, y todo esto es agua para el molino, conocimiento para la mente, porque las personas cuya aprobación vale la pena tener se preocupan de que aprenda y sepa, que venza la ociosidad y adquiera hábitos de trabajo constante, para que su mente se nutra tan debidamente cada día como su cuerpo. Ay de la vanidad que acompaña a este deseo de aprobación, que hace al muchacho más solícito por la sonrisa del mozo de cuadra que por la aprobación de su amo. Es más, este deseo de aprobación puede apoderarse de él de tal manera que no piense en nada más. Necesita la aprobación, ya sea de los despreciables o de los virtuosos. Se supone que los brotes de violencia, los robos y los asesinatos ocurren a veces por el mero hecho de la infamia, así como los actos heroicos se realizan por la fama. Tanto la infamia como la fama significan ser objeto de atención y de comentarios de un gran número de personas. Y sabemos cómo la prensa diaria fomenta este deseo natural. ¿Cómo logramos que ahora una actriz de cine, ahora un ladrón, un espía, un héroe o un científico sean presentados ante nosotros para hacer nuestra admiración y nuestra alabanza? La emulación, el deseo de sobresalir, obra maravillosa en manos del maestro. Y, de hecho, este deseo natural es un estímulo asombroso para el esfuerzo, tanto intelectual como moral. Cuando en la búsqueda de la virtud 2 o 20 alumnos son emulosamente rápidos en la carrera, una escuela adquiere un buen tono y los padres tienen razón al considerar el lugar adecuado para sus hijos. Sin embargo, en el ámbito intelectual existe un peligro y nada peor podría haberle ocurrido a nuestras escuelas que el sistema de calificaciones, premios y asignación de puestos, por el que muchas de ellas están prácticamente gobernadas. Un niño está tan absorto en el deseo de avanzar que no tiene tiempo para pensar en nada más. Lo que aprende no le interesa. Trabaja para obtener su puesto. Pero la emulación no es la única que ejerce de vicerregente en nuestras escuelas. Otro deseo natural, cuyo nombre sin adornos es avaricia, trabaja por el buen gobierno y el llamado progreso, codo a codo con la emulación. Debe conseguir una beca. Es el deber de un niño pequeño, incluso antes de ir a la escuela, y de hecho por razones buenas y suficientes. A veces los hijos de padres ricos se llevan estos premios, pero por lo general recaen en aquellos a quienes están destinados. Los hijos de padres educados en circunstancias bastante difíciles, por ejemplo, los hijos del clero. El sistema de becas no es más que un medio para distribuir la vasta riqueza dejada por benefactores del pasado para este propósito particular. Cada instituto tiene sus propias becas. Las universidades tienen becas abiertas y ayudas a menudo de considerable valor. Y una educación gratuita o particularmente gratuita está abierta a la mayoría de los jóvenes de la clase media alta con una condición: la inteligencia. No es de extrañar que cada escuela secundaria y pública base su currículo en estas condiciones y sepa exactamente qué nivel de mérito garantizará el título de Hastings. Conozca a los chicos con posibilidades y ordene su arduo trabajo para alcanzar el fin previsto.
Es difícil decir que podría hacerse mejor y sin embargo, este culto deliberado a la codicia es desastroso, pues no cabe duda de que aquí y allá nos topamos con el empobrecimiento de la personalidad debido a una vida intelectual debilitada. El niño no aprendió a deleitarse con el conocimiento en sus días de escuela, y el hombre es superficial de mente y caprichoso en sus juicios. Es inútil hacer la guerra desde el exterior a un sistema que ofrece una ayuda muy eficaz a la educación de niños que probablemente más adelante servirán al país. Pero Gran Bretaña debe aprovechar al máximo a sus hijos, y muchos de estos hombres son capaces de ser más de lo que son. Es desde dentro de las escuelas de donde debe llegar la ayuda, y el camino es bastante obvio. La mayoría de las escuelas dedican de 11 horas en los cursos más básicos a 8 horas en los más avanzados a la asignatura de inglés. Es decir, se podrían ofrecer de 20 a 16 lecturas consecutivas a la semana de una amplia selección de libros, literatura, historia, economía, etc. Libros leídos con la atención concentrada que hace que una sola lectura sea suficiente. El acto de narrar lo que se ha leído podría ser útil para muchachos que deberían estar preparados para hablar en público. Con una ligera modificación de este tipo, el procedimiento más que el currículo o el horario, es probable que nuestras escuelas produzcan muchos más hombres cultos, bien formados y oradores convincentes que en la actualidad. Tal método, incluso si se aplicara solo al inglés, tendería a corregir cualquier tendencia de las escuelas a convertirse en meros lugares de preparación para los exámenes. Infectaría a los jóvenes con el amor al conocimiento y debería desviar el deseo natural de adquisición hacia un nuevo canal, pues pocas cosas son más placenteras que la adquisición de conocimientos. No necesitamos detenernos en ese deseo de poder, en esa ambición que juega su papel en cada vida, pero el educador debe ver que no desempeñe más que su papel. El poder es bueno en la medida en que brinda oportunidades de servir, pero es perjudicial en el niño o en el hombre cuando el placer de gobernar, administrar, se convierte en un impulso definitivo de la acción. Como cualquier otro deseo natural, el de poder puede arruinar una vida que se le permite dominar. La ambición es la causa de la mitad de los desastres bajo los cuales sufre la humanidad. El muchacho o el hombre ambicioso preferiría liderar a sus compañeros en disturbios y desórdenes como en nobles esfuerzos por una buena causa. Y ¿quién puede decir hasta qué punto la inestabilidad laboral que sufrimos está inspirada e inflamada por hombres ambiciosos que quieren gobernar, aunque solo sea por la embriaguez inmediata de animar y dirigir a los hombres? Es bueno decir de una multitud de hombres: puedo controlarlos con mi dedo meñique. Y el director de la escuela, con su agobio, debe tener cuidado. Si se permite que el muchacho capaz y ambicioso dirija a los demás, les priva de la parte que les corresponde de dirigir sus propias vidas. No se debe permitir que ningún muchacho se debilite para engrandecer a otro. También debe considerarse el daño al propio niño ambicioso, para que no se convierta en una persona innoble y manipuladora. Está dentro del alcance del maestro ofrecer ambiciones sanas a un muchacho, hacer que se entusiasme por dominar el conocimiento en lugar de dirigir a los hombres. Y aquí tiene un amplio campo de acción sin invadir el territorio ajeno. Otro deseo que bien puede hacerse jugar a favor del maestro de la escuela es el de la sociedad. Un deseo que tiene mucho que ver en la formación de los niños traviesos, jóvenes ociosos y mujeres tontas que conocemos. Es un auténtico deleite relacionarse con nuestros semejantes, pero mucho depende de a quiénes consideramos nuestros semejantes y por qué. Y en este caso, los jóvenes pueden recibir ayuda mediante indicadores. Si se les enseña de tal manera que el conocimiento los deleita, elegirán compañeros que compartan ese placer.
Así se educa a los príncipes. Deben saber algo de botánica para hablar con botánicos, de historia para reunirse con historiadores. No pueden permitirse el lujo de estar en compañía de científicos, aventureros, poetas, pintores, filántropos o economistas y ellos mismos no ser capaces de hacer que cambiar el clima o pasar el rato. Deben conocer lenguas modernas para sentirse cómodos con hombres de otros países y lenguas antiguas para familiarizarse con alusiones clásicas. Tales consideraciones rigen la educación de los príncipes, y todo niño tiene el derecho principesco de ser educado para que pueda desenvolverse en una buena sociedad, es decir, la sociedad de los que saben. Oímos quejas sobre el sistema de hierro de la sociedad británica, pero ¿cuánto de ello se debe a la ignorancia que hace posible que los hombres y mujeres solo puedan hablar con aquellos de su propia camarilla, soldados con soldados, maestros y escolares con los de su clase? El muchacho que desea poder hablar con gente que sabe no tiene motivos indignos para trabajar. Hemos considerado los diversos deseos cuya función es estimular la mente y salvarnos de esa vis inertia que es nuestro peligro acechante. Cada uno de estos deseos tiene su lugar, pero los resultados son desastrosos si alguno predomina. Sucede que el último deseo que hemos de considerar es el deseo de conocimiento. Se ve comúnmente privado de su función adecuada en nuestras escuelas por el predominio de otros impulsos de acción, especialmente de la emulación, el deseo de posición y la avaricia, el deseo de riqueza, el beneficio tangible. Esta divina curiosidad se reconoce en la vida cotidiana principalmente como un deseo de saber cosas triviales. ¿Cuánto costó? ¿Qué dijo ella? ¿Quién estaba con él? ¿A dónde van? ¿Cuántos sellos de correo en fila darían la vuelta al mundo? Y la curiosidad se satisface con información incoherente y fragmentaria que no sirve a ningún propósito. Desde luego, no al propósito del conocimiento, cuya función es nutrir la mente como el alimento nutre el cuerpo. Pero nuestro pensamiento educativo está tan arraigado que creemos que los niños ven el conocimiento más como una medicina repulsiva que como un alimento apetecible. De allí nuestra dependencia de calificaciones y premios, el atletismo, las presentaciones atractivas y cualquier truco que podamos inventar para disimular el polvo. El hombre que voluntariamente va con muletas tiene piernas incompetentes. Quien elige ir con los ojos vendados tiene ojos que no soportan el sol. Quien vive de papilla tiene una capacidad digestiva débil y quien cuya mente se sostiene con las muletas de la emulación y la avaricia pierde ese único poder estimulante que basta para sus necesidades intelectuales. Esta atrofia del deseo de conocimiento es el castigo que pagan nuestros estudiantes porque hemos decidido obligarlos a trabajar por fines inferiores. Nuestros jóvenes y doncellas no leen a menos que tengan el estímulo de un examen inminente. Son bondadosos y agradables, pero carecen de un amplio espectro de pensamiento, de un propósito noble y de la magnanimidad propia de un ciudadano. Los grandes pensamientos y las grandes acciones les resultan extraños, aunque la posibilidad todavía existe y aún podrían mostrar en paz acciones como las que hemos visto y admirado durante la guerra. Pero no siempre podemos educar mediante una gran guerra. Las consecuencias son demasiado severas para que la naturaleza humana las soporte por mucho tiempo. Por lo tanto, los estímulos a la grandeza y a la magnanimidad que la guerra brindó, debemos cultivarlos en el curso ordinario de la educación. Nuestros jóvenes y doncellas no leen al menos que tengan el estímulo de un examen inminente o con el estímulo de los cupones de Pizza Hut, LNL. Pero el conocimiento es delicioso. Poseemos la curiosidad saciable del elefante del señor Kipling, incluso cuando nos conformamos con los trozos de carne que nos arroja la prensa diaria. El conocimiento es para nosotros como la leche materna. Crecemos gracias a ella y en el acto de mamar nos sentimos admirablemente satisfechos.
El trabajo de la educación se simplifica enormemente cuando nos damos cuenta de que los niños, aparentemente todos los niños, quieren conocer todo el conocimiento humano. Tienen apetito por lo que se les pone delante. Y sabiendo esto, nuestra enseñanza se fortalece con la valentía de nuestras convicciones. Sabemos cómo Richelieu cerró los colegios por toda Francia, tanto jesuitas como laicos, para evitar la manía de los pobres de educar a sus hijos, que los distrae de las actividades del comercio y la guerra. Esta manía existe con nosotros, no solo en los padres, sino también en los niños. La manía de las almas hambrientas que claman por alimento y las sofocamos, no cerrando escuelas y colegios, sino ofreciendo materia que ningún alma viviente puede digerir. Las quejas de maestros y niños sobre la monotonía del trabajo en nuestras escuelas están llenas de patetismo, y todo el mérito es de aquellos maestros que animan el cansado camino con entretenidos artificios. Pero la mente no vive ni crece gracias al entretenimiento. Requiere sus alimentos sólidos. Los profesores de Gloucestershire, bajo la dirección del señor Household, han asimilado tan plenamente los principios implícitos en el método que me siento tentada a ilustrar en gran medida con su experiencia. Pero no son los únicos. Cientos de otros maestros comparten experiencias similares y las describen cuando se presenta la oportunidad. El descubrimiento de este poder descrito como percibir un pasaje es como encontrar una veta de oro en ese país fabulosamente rico que es la naturaleza humana. Nuestro hallazgo es que los niños tienen una aptitud natural para la expresión literaria, que disfrutan escuchando o leyendo y que emplean al narrar o escribir. Podríamos haberlo adivinado hace mucho tiempo. Todos esos discursos y dichos de guerreros indómitos y poderosos salvajes que los historiadores nos han preservado, los críticos los han rechazado por mostrar una retórica demasiado cultivada como para que solo personas con una educación superior pudieran hacerlo. Pero llegará el día en que comprenderemos que solo mentes como las de los niños son capaces de producir pensamientos tan frescos y expresados con tanta precisión. Esta aptitud natural para la literatura, o digamos la retórica, que supere sin esfuerzo las limitaciones de un vocabulario pobre, debe dirigir la manera de instrucción que impartimos, descartando la palabrería de la lección oral y la conferencia, descartando por igual las recopilaciones y los libros de texto, y poniendo en manos de los niños solo aquellos libros con un carácter más o menos literario, es decir, que posean la brevedad y viveza propias de la obra literaria. El deseo natural de conocimiento hace el resto y los niños se alimentan y crecen. Hay que tener presente que a medida que se estimulan otros deseos, se suprime el del conocimiento. El maestro que propone notas y puestos como objetivos valiosos seguramente obtendrá trabajo, pero no obtendrá un amor saludable por el conocimiento en sí mismo, ni ninguna provisión contra el hastío de los días posteriores. La monotonía de la que he hablado acompaña a todo trabajo impulsado por el estímulo de las calificaciones y puestos. Tal trabajo se vuelve mecánico y apenas hay suficiente para perdurar a lo largo de la vida escolar de un niño. El director de una escuela preparatoria comenta: es bien sabido, no me refiero a los alumnos excepcionales, sino al promedio, que los alumnos nuevos son ubicados en un nivel demasiado bajo. Encontramos que es una experiencia común que si enviamos a un alumno, ya sea un buen matemático, un buen clásico, un buen erudito inglés o un buen lingüista, pasarán un par de años antes de que realice en la escuela pública el trabajo que hacía cuando nos dejó. El director de la escuela pública se queja de la misma manera. Dice que a los 20 años el niño trepa al mismo peral que trepó a los 12. Es decir, el trabajo realizado con vistas a los exámenes debe ser del tipo mecánico, bastante estricto, que permita plantear preguntas y calificar las respuestas con absoluta imparcialidad. Ahora bien,
El progreso definido, el avance continuo día a día sin pisar terreno antiguo, es una condición de la educación. Hay un temor inquietante en algunas mentes de que una educación liberal para todos, la posibilidad que ahora tenemos ante nosotros, debería causar un bouleversement social, una conmoción como la que produjo la Revolución Francesa. Pero este temor surge de una concepción errónea. La doctrina de la igualdad de oportunidades para todos es sin duda peligrosa. Es la interpretación intelectual de la supervivencia del más apto. Y hemos tenido una terrible lección objetiva sobre cómo funciona dicha doctrina. El espíritu inquieto y ambicioso se impone. Aprovecha todas las oportunidades, domina a sus semejantes y no considera ninguna conmoción un precio demasiado alto para el progreso personal y de sus ideas. Hombres de este tipo llegan a la cima mediante exámenes. La ambición y posiblemente la codicia se ven secundados por una perseverancia tenaz. Como se dijo de Luis XIV, tales hombres elevan su práctica a la categoría de teoría y atribuyen a sus hábitos el carácter de principios de gobierno. Y estos pseudoprincipios inflaman al pueblo porque prometen lugar y poder a cada hombre en el Estado sin ningún sentido de la proporción que guarda con el resto. Probablemente el malestar laboral actual no esté exento de relación con la costumbre de trabajar en nuestras escuelas para conseguir premios y plazas. El niño que trabaja para ser el primero y obtener algo a cambio no siempre se convierte en el ciudadano tranquilo y ordenado que contribuye a cimentar la sociedad y continúa la labor del Estado. El conocimiento buscado por sí mismo es sedante en la medida en que es satisfactorio, y la espléndida conciencia de que cada niño de tu clase comparte tu mismo deleite en saber, tu propio placer en expresar lo que sabe, comparte tu intimidad con este y el otro sabio y héroe, fomenta la camaradería y la unanimidad y debería liberar al ciudadano del deseo incansable de salir al frente. Es posible que un profesor concienzudo e inteligente se sienta un poco abrumado al considerar todo lo que le sucede a un hombre, todo lo que le sucede a cada uno de los niños bajo su cuidado. Es cierto que no hay facultad alguna dentro de nosotros que el alma pueda prescindir, y la más humilde riqueza terrenal exige, para una dignidad que no esté fuera de su alcance, una cooperación celosa de todos los medios dados o requeridos para sacarnos del fango y liberar nuestros corazones de bajas búsquedas, esclavizados por groseras utilidades. Necesitamos más del impulso ennoblecedor del pasado si para el futuro ha de venir algo bueno. De reflexiones acerca de Aquapendente de William Wordsworth. Sin duda, Wordsworth tiene razón. No hay facultad dentro del alma que pueda ser escatimada en la gran labor de la educación. Pero toda facultad, o mejor dicho, todo poder, trabaja para el mismo fin si hacemos de la búsqueda del conocimiento por sí mismo el objetivo de nuestros esfuerzos educativos. Encontramos niños dispuestos y deseosos a realizar esta labor, y sus logros son sorprendentes.